¿Qué pierde un paciente cuando está sangrando? ¿Sangre o suero? Sangre. ¿Por qué le metemos esto? Hay que meter sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el trauma, sabemos que es una de las causas principales de muerte en gente joven, que causa pérdida de años laborales, que nos afecta y que su incidencia va aumentando en la población joven y en la población adulto mayor. Tenemos muy clara nuestra forma en que los pacientes se mueren, ¿no es cierto? Primero tenemos esta clara historia de la curva trimodal. El 50% de los pacientes que se mueren en relación a trauma tienen una muerte inmediata. Contra estos pacientes no tenemos nada que hacer. Sin embargo, los pacientes que sobreviven la primera hora particularmente y hasta el primer día son los que tienen mayor impacto sobre lo que nosotros hacemos desde la urgencia. ¿Y por qué es tan importante el tema de la hemorragia en trauma? Porque de estos pacientes que se mueren en las primeras 24 horas, entre el 20 al 40% son causas asociadas al sangrado. En otras palabras, por hemorragias exsanguinantes. El ATLS nos enseñó varias cosas, algunas buenas, algunas malas, pero dentro de las cosas más importantes que puso fue poner en la palestra esta historia de la triada de la muerte, en donde tenemos coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica como causas que van elevando la mortalidad. Ahora, cuando yo estaba en la escuela de medicina, me enseñaron que los pacientes se reanimaban de trauma de la siguiente manera. Partíamos poniéndole 2 litros de Ringer lactato, que si por cada cc de sangre que perdiera, deberíamos tratar de reponer 3 cc de suero, que si el paciente se mantenía hipotenso, podíamos ponerle coloides, y que recién ahí íbamos a empezar a transfundir glóbulos rojos. Y que cuando partíamos nuestra transfusión de glóbulos rojos, le íbamos a meter 4 unidades. Y recién entonces íbamos a partir con plasma. ¿Qué tan fisiológico les suena eso? Muy poco, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de este tipo de reanimación? Tenemos más. La dilución. Vamos a diluir la sangre y vamos a aportar nada que sea útil para ese paciente de trauma. El suero no transporta oxígeno, no coagula y lo único que hace es diluir. Por lo tanto, sáquense de la cabeza de que los pacientes hay que meterles mucho suero cuando están con trauma. Si están en un lugar aislado y no tienen ninguna otra posibilidad, ok, hay que mantener la presión a un nivel aceptable. Acuérdense además los conceptos de hipotensión permisiva. Pero si estamos en un centro grande y tenemos acceso a un banco de sangre, lo que deberíamos hacer es no diluir al paciente y ponerle sangre. Dentro de las cosas que hemos aprendido de la guerra, y las cosas buenas de la guerra, es que nos han ayudado a avanzar harto en medicina. Y la verdad que desde la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que las transfusiones precoces son capaces de mejorar la sobrevida de los pacientes. En la Segunda Guerra, la forma de ocupar sangre más frecuentemente era sangre total, transfusión directa. Y el impacto en la sobrevida fue notable, digamos. ¿Cuándo vamos a iniciar un protocolo de transfusión masiva? Evidentemente que no todas las heridas ni todo el trauma necesita iniciar un protocolo de transfusión masiva. Vamos a hablar de protocolo de transfusión masiva cuando un paciente requiere recambiar toda su bulimia o el equivalente a 10 glóbulos rojos. Pero nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo el paciente va a necesitar recambiar toda su bulimia o tener 10 unidades de glóbulos rojos extra. Aparte, entre el 3 al 5% del trauma civil y el 10% del trauma militar van a caer en esta categoría de transfusión masiva. ¿Cómo podemos detectar entonces ese 3 a 5% de trauma civil? Una es mediante los scores clínicos. El más validado probablemente y el más fácil de ocupar, hay muchos otros, pero el más recomendado es el ABC score, en el cual uno ve si el trauma es penetrante o no, si tiene un FAS positivo o no, si la frecuencia cardíaca del paciente es mayor a 120 y si la presión arterial es menos de 90. Si se cumplen 2 o más de esos criterios, uno debería iniciar un protocolo de transfusión masiva. Y lo segundo es el gatillo de discreción. Cuando uno piense
que el paciente va a entrar en un protocolo de transfusión masiva, inícienlo. Vamos a ver por qué. Pero ese paciente, si finalmente se estabiliza y anda súper bien, o lo lleva el cirujano, es capaz de tener la hemorragia controlada rápidamente, fantástico, paran y dejan de pedirle las cosas al banco de sangre, pero disparen el gatillo y tengan un gatillo rápido de disparar. Si ustedes creen que el paciente se va a ir a transfusión masiva, que va a ser un paciente que tiene heridas severas, partan con un protocolo. Y lo importante es que sea precoz, sin importar el tipo de transfusión que tú hagas cuando tienes, incluso con protocolos antiguos, muestran que los pacientes que se transfunden de manera precoz andan mucho mejor que los pacientes que se van transfundiendo de manera tardía. Así es que no hay que demorar el inicio de las transfusiones. Por lo tanto, no hay que esperar que pasen 2 litros de Ringer lactato antes de partir transfusiones si tenemos sangre. ¿Cómo? Es la gran pregunta. Nos gusta la sangre, ¿no es cierto? Este paciente está perdiendo sangre y tenemos que poner sangre. ¿Hay estudios hechos con sangre total? La verdad es que sí. La mayor evidencia en relación a sangre total viene también del mundo de la guerra. Antiguamente, hasta la década del 50, 60, la mayoría de la sangre que se ocupaba era sangre total. Pero en esa época tenía 2 grandes problemas. Uno, mucha mayor tasa de infecciones, y lo segundo es que es más cara. ¿Por qué? Porque si un paciente necesita sangre total, solamente lo voy a ocupar en trauma. Pero ¿qué pasa a un paciente si tú tomas un donante? Tú le puedes sacar componentes para 3 pacientes de ese mismo donante. ¿Ok? Glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Por lo tanto, la sangre total es mucho más cara, pero es mucho más efectiva. La evidencia en la guerra es tanto de que actualmente los equipos de élite andan emparejados. Todos tienen test de VIH, hepatitis B, hepatitis C, y se hace el cross-match de grupos de sangre. Si es que yo tengo un trauma, tengo una caída de altura en paracaídas, cualquier cosa, yo sé que es mi compañero al que le van a sacar sangre en el minuto y me la van a meter a mí. Lamentablemente, dejamos de ocupar la sangre total, pero en la actualidad hay varios estudios y hay algunos grupos que están empezando a reutilizar la sangre total. Hay un grupo en la Clínica Mayo, de hecho, que lo está haciendo. Incluso hay algunos cruceros que están empezando a tener sangre total guardada. Es más rápida, es todo lo que necesitamos. No es una reconstitución de sangre, es sangre de verdad. Ahora, cuando uno va a un restaurante, ¿nunca les ha pasado que va y dice, hola, ya quiero X cosa para comer y quiero una Coca-Cola? Y te dicen, no tenemos Coca-Cola, ¿puede ser Pepsi? Y uno tiene que decir, bueno, pues que sea Pepsi. ¿Ok? Acá es lo mismo. La sangre total probablemente es nuestra Coca-Cola. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra Pepsi? Y la verdad es que nosotros podemos hacer la Pepsi. ¿Ok? Vamos a tratar de darles una fórmula de cocina de cómo cocinar esta Pepsi. Lo primero que necesitamos son glóbulos rojos, ¿no es cierto? Porque lo primero que vamos a hacer es transportar oxígeno. Ahora, si vamos a poner sangre, lo ideal es que nuestra sangre sea lo más fresca posible. ¿Por qué? Porque la capacidad de transporte de los glóbulos rojos se va perdiendo con el paso que se van almacenando. A los 7 días, la capacidad de transporte, el 2,3-DPG, va bajando a la mitad y la forma de los glóbulos rojos se va alterando. Son glóbulos rojos de peor calidad. Sabemos ya entonces que vamos a ocupar glóbulos rojos. Lo segundo que tenemos que poner es cosas que coagulen, ¿no es cierto? ¿Y cuánto plasma? Nuevamente la evidencia viene inicialmente de la gente del mundo de la guerra. En la guerra de Irak se probó con un estudio que en el caso del trauma militar, que es distinto al trauma civil, los pacientes que tenían una relación entre 1 a 2 entre sangre y plasma tenían mejor sobrevida. Eso alejó absolutamente el concepto de la transfusión 4:1 que se ocupaba antiguamente. Y la verdad es que cuando uno trata de replicar los estudios en la población civil, y hay muchos estudios de ahí en adelante, muestra de que efectivamente hay amor entre el plasma y los glóbulos rojos. ¿Ok? Y les gusta ir lo más emparejado posible. Pero cuando uno ve la formación del coágulo, tenemos los elementos celulares asociados también, ¿no es cierto? Todas esas cosas blancas que se ven ahí, ¿qué son?
las plaquetas. Y pese a que antiguamente estaban muy mal consideradas dentro del manejo de la transfusión por trauma, ahora sabemos de que esto no es una pareja, sino que es un trío. ¿Ok? La gran pregunta era, ¿cuánto de cada uno de los componentes tenemos que tener? Y la verdad es que aquí, ese sujeto debería estar haciendo esta presentación. ¿Por qué? Porque Kenji es uno de los autores del Proper Trial, que hay otros trial, pero yo creo que este es el más grande, randomizado, prospectivo, que se ha hecho. Son 680 pacientes que trataron de responder la pregunta, ¿qué es mejor? ¿2 unidades de glóbulos rojos, una de plasma, una plaqueta, o 1, 1, 1? Y la verdad es que el outcome que ellos medían era la mortalidad a las 24 horas y a los 30 días. No hay diferencia cuando uno mete todos los pacientes de trauma, que para incluirlos ellos ocupaban el ABC, score o discreción del tratante. Pero sin embargo, en el análisis posterior a esto, se dio cuenta que los pacientes que morían dentro de las primeras 24 horas, la tasa de pacientes que morían por hemorragias bajaba. Por lo tanto, en la población de muertes por hemorragia, se demostró que la proporción 1:1:1 es mejor. No hay diferencias con los outcomes negativos asociados a ocupar una o la otra proporción. Solamente 2 palabras porque tenemos una clase de esto en la tarde. Acordarse además en este paciente que viene muy grave, que probablemente se va a beneficiar del uso precoz de ácido tranexámico, y que estos pacientes que entran en protocolo de transfusión masiva hay al menos que hacer una monitorización clínica, por lo menos del calcio. ¿Ya? Acordarse que los glóbulos rojos vienen con citrato, el citrato se come al calcio, por decirlo de alguna manera, y en un paciente con falla hepática no va a metabolizar ese citrato, así que hay que tener ojo con eso. Para la casa, inicio precoz, no diluir a los pacientes, no le metan más suero del que necesitan, llevar la proporción 1:1:1 es en una población muy probablemente mejor que 12:1:1 sin efectos deleterios. Traten de que si pueden ocupar sean glóbulos rojos frescos, dejen los glóbulos rojos que llevan 30 días guardados para la señora con insuficiencia renal crónica que llega con una hemoglobina de 6. ¿Ya? Este paciente de trauma necesita glóbulos frescos. Tranexámico, monitorización del calcio. Eso, muchas gracias.